Eh, Muchísimas gracias por la asistencia. Esta primera charla o conferencia, encuentro, que vamos a dar dentro del ciclo de bienestar emocional que organiza Gama dentro del convenio que tiene suscrito con el Ayuntamiento y también la Fundación La Caixa. Este tipo de charlas dan continuidad a las que iniciamos en el año 2021, fue el año de comienzo del proyecto, y que por suerte, pues poco a poco hemos ido añadiendo distintos colectivos, instituciones que se han ido sumando, colegios profesionales de psicología también está presente, y ahora en un programa está cogiendo la bandera de esta serie de charlas, que son estratégicas, como sabéis, dentro de nuestra intención de abordar desde una perspectiva social, no solo sanitaria, sino social, lo que es el problema de la depresión y el suicidio en Alcalá. Las personas que la van a impartir son Nuria Moncayo y Francisco Rodríguez, que son psicólogos expertos en conductas de duelo, en situaciones de duelo. Las personas que han pasado por ese duelo, se califica así, es uno de los grupos sensibles que se están trabajando, porque el proyecto, aunque estas charlas sean públicas y se estén grabando y posteriormente se reproduzcan, el trabajo es mucho más interno a través de grupos más íntimos, terapias grupales más íntimas. Bueno, que otra parte importante del proyecto que no es tan visible, pero que ahí está. Yo quiero disculparos porque no me quede, porque tengo el cumpleaños de mi niño y me están esperando. Pero bueno, la siguiente espero estar porque también uno se enriquece con esta serie de charlas. Agradeceros vuestra asistencia y a vosotros también por estar presentes. Y bueno, una cosa que tenemos que intentar, se lo he dicho a Raquel, es intentar que... Yo sé que hay aquí gente que no es de Alcalá y eso también es una de las cosas que tenemos que marcarnos, abrir esto a los pueblos de la zona. Porque por suerte Alcalá está ofreciendo este recurso y es una pena que municipios cercanos donde no existe, municipios más pequeñitos, pues puedan también aprovecharse de este esfuerzo, de este impulso que está haciendo desde Alcalá. Así que muchísimas gracias por la asistencia a vosotros y nada, espero que sea de provecho de todos. Bueno, ¿empiezo yo? Empieza, me siento ya ahí. Vale. Tienes el mando, ¿no? Para... Sí. Bueno, pues mi nombre es Nuria Moncayo, soy psicóloga, experta en procesos de duelo y nada, para mí es un placer estar una vez más aquí en Alcalá la Real. Puedo decir que me siento como si estuviera en mi casa, siempre que vengo me siento súper acogida y bien acompañada por la Asociación Gama especialmente. Y nada, quiero dar las gracias, empezar dando las gracias al Ayuntamiento de Alcalá la Real y a la Asociación Gama por su compromiso constante en el trabajo de la prevención y la posvención de la conducta suicida. Y bueno, también aprovechar y dar las gracias a Daniel, a mi compañero, por darme la oportunidad de estar esta tarde aquí ocupando este espacio. Y por supuesto a todos los que a esta hora de un viernes estáis, os habéis animado a participar en la actividad. Cuando hablé con Daniel sobre qué era lo más adecuado abordar esta tarde aquí, me expresó su deseo casi inminente de que empezáramos a trabajar ya aquí en Alcalá la Real y en la zona en la creación de un grupo de apoyo específico para personas que están atravesando un proceso de duelo por suicidio. Así que bueno, he considerado que quizás lo más adecuado sea centrarme en este tipo de duelo desde mi experiencia profesional en los grupos de apoyo de duelo por suicidio. Vale. Bueno, una de las principales necesidades de las personas que están en duelo por suicidio, de las que más manifiestan, es pues bueno, que lo que más necesitan es un espacio de seguridad, de confianza, de respeto, donde puedan expresar libremente qué es lo que están sintiendo, ¿vale? Y un grupo de apoyo justamente les brinda ese espacio donde con total libertad pueden expresar todo lo que sienten, sobre todo sabiendo que todas las personas que participan en él están atravesando su mismo proceso y que, bueno, pues que lo pueden hacer con la tranquilidad de que no van a ser juzgados. Oh, pues gracias. Vale.
Bueno, pues para participar en un grupo de apoyo se hace el primer contacto a través del teléfono 633-169-129, que es un teléfono que gestiona Daniel. La persona llama, Daniel tiene un breve conocimiento sobre las necesidades de la persona y lo que hace es que lo deriva al profesional del grupo que él considera que es más adecuado que la persona participe. En mi caso, Daniel me pasa el contacto, yo contacto con la persona y lo que hago es primero le explico el funcionamiento y las normas del grupo. Si la persona me dice que se adapta como recurso a lo que él necesita, pues ahí ya digamos que hago como una entrevista más profunda donde tengo pues, un conocimiento más extenso de su historia de vida. Una vez que la persona nos dice que quiere participar, firma un consentimiento de participación, donde entre otras cosas pues lo que vienen son las normas más básicas de lo que es el funcionamiento de un grupo de apoyo, como pueden ser el secreto de grupo, que eso es más que evidente, que tenemos que ser puntuales, que se habla de uno mismo, del proceso personal propio y bueno, pues lo básico también que hay que ser respetuoso y tolerante con las expresiones de los compañeros. Las sesiones de los grupos son mensuales, una vez al mes, con 2 horas de duración y con una media más o menos de unas 10, 12 personas. Vale. El primer grupo de apoyo nació en la provincia de Cádiz en pleno confinamiento. Entonces, una forma de que las personas estuvieran en contacto entre ellas fue la creación de un grupo de WhatsApp. Una vez que terminó el confinamiento, pues bueno, las personas quisieron continuar con el grupo de WhatsApp y en mi caso yo al principio era un poco reacia porque todo el mundo sabemos lo que significa un grupo de WhatsApp, pero bueno, entre los profesionales establecimos una serie de normas de uso muy estrictas, muy rigurosas y con el tiempo me he dado cuenta que este grupo de WhatsApp es un recurso más en positivo, tanto para las personas que están en duelo como para nosotros los profesionales. Para las personas en duelo, pues bueno, sigue siendo un espacio donde entre sesión y sesión presencial pueden seguir expresando y siguen estando acompañadas tanto por sus compañeros de grupo como por nosotros los profesionales. Para nosotros los profesionales es en positivo porque obtenemos información de la persona individual, pero también del estado general del grupo, con lo cual a la hora de yo ir a la siguiente sesión presencial ya sé el tema que tengo que abordar. En mi caso facilito grupos mixtos, ¿qué quiere decir? Estoy en presencial en el grupo, pero a la vez tengo gente conectada online. Entonces, pues ponemos las sillas en semicírculo o de la mejor forma que facilite que los que están en casa, en online, pues que nos vean bien. Imaginaros que yo vengo a Alcalá, pero hay gente de otros puntos lejanos a Alcalá que les cuesta trabajo desplazarse. Pues entonces una oportunidad, un recurso más. Yo siempre digo que como lo presencial no hay nada, pero que ante la falta de recursos, pues que el online es un recurso más y que es positivo. Llevamos ya muchos años facilitando grupos, en mi caso llevo 6 años y bueno, pues lo que digo, cuando no hay recursos, el online es un recurso positivo. Siempre doy prioridad a la hora de trabajar en el grupo a la necesidad que trae la persona en duelo. Siempre pregunto, ¿queréis abordar algún tema que os haya ocurrido en este mes? El WhatsApp a mí ya, aunque no quiera hablar a nadie, a mí ya el WhatsApp muchas veces me dice cómo está la gente. Entonces, si no me lo saca, yo ese tema lo saco. ¿Que nadie habla? Pues nada, yo siempre llevo preparado un tema a trabajar y es lo que abordamos. En mi caso me centro mucho a la hora de trabajar en grupo con las tareas de William Worden, ¿vale? Me gusta especialmente, digamos, que este autor, porque el solo hecho de decir tareas ya nos está diciendo a la persona que está en duelo que tiene que trabajar, ¿vale? El duelo es un proceso natural, pero es un proceso activo que requiere de la actitud de la persona y del trabajo de la persona, que no es como siempre le hemos escuchado, muchas veces le hemos escuchado a Daniel,
que es como los jamones que los colgamos y se van curando solos, ¿vale? Esto es una cosa que a mí me gusta que las personas del grupo tengan en cuenta. Siempre cada persona tiene que respetar su propio ritmo de duelo. Cada persona tiene su naturaleza, su cultura, su educación, su entorno, su capacidad de afrontamiento. Eso hay que respetarlo. Aún así, respetando eso, también tiene que ser consciente que tiene que sacar un poquito de él para ir afrontando, pues, sobre todo las emociones más disfuncionales que surgen en este tipo de duelo. Otra cosa que para mí es muy importante, mira, yo en los grupos me gusta que las personas tengan presente que su familiar fue mucho más que la forma en la que murió, que tiene cosas preciosas que ser recordadas y que ser mantenidas más allá de esa forma en la que murió. Con lo cual, eso hay que tenerlo presente en su trabajo personal. Y también me gusta que tengan presente que en el grupo se comparte el dolor de la pérdida, pero que aparte de yo compartir ese dolor, yo soy persona y también tengo mis cualidades bonitas que el resto de mis compañeros de grupo también tienen que conocer. Entonces, lo que solemos hacer muchas veces para fomentar ese tipo de trabajo es, de vez en cuando, una vez que terminamos el grupo, pues quedamos, nos tomamos un Coca-Cola o nos tomamos un café. Animo a que las personas que tienen gustos comunes, pues que si les gusta el cine, pues que queden entre ellas y vayan al cine a pasear. Lo que es Navidad y junio, pues tenemos nuestra comida de Navidad, nuestra comida como de fin de curso, porque nosotros los grupos los tenemos activos los 12 meses del año. Lo que pasa es que, bueno, julio y agosto, por ejemplo, desplazarte a Córdoba o a Sevilla, aquí no sé cómo estaremos de calor en esos meses, pues claro, hace mucho calor, entonces los hacemos de forma online, ¿vale? Pero bueno, también hacemos esas actividades para dinamizar y cohesionar un poquito el grupo. Otra actividad que hacemos, que se le ocurrió a Daniel, es que las personas que forman parte de los grupos definen el grupo y a sus compañeros como su familia elegida, como esa familia donde comparten cosas que les cuesta mucho compartir en su entorno o en su familia, por miedo a que no se preocupen en exceso de ello, o porque piensan que los van a molestar, que los van a cansar, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, pues bueno, a Daniel se le ocurrió que como Nochebuena y Nochevieja son fechas muy de estar en familia, ese 24 y 31 abrimos un espacio online, quedamos a 1 hora, todos más o menos vamos ya medio arreglándonos, medio maquillados y con la comida a media, pero encontramos un huequito para entrar en ese espacio y estar ese ratito también con su otra familia. Entre las sesiones vamos realizando también talleres formativos, ¿vale? También hacemos psicoeducación. Entre los talleres más frecuentes que hacemos es el de escritura terapéutica, que lo realiza Daniel, el de cómo elaborar un plan de seguridad, que lo realiza Francisco, o cómo hacer frente a fechas señaladas, que lo hacemos muy cercano a Navidad, por lo que significa que también lo suele realizar Francisco. Bueno, pues ahora voy a profundizar un poquito en las principales manifestaciones de las personas que forman parte del grupo, ¿vale? Esas manifestaciones de su proceso de duelo según una fase inicial del proceso o una fase más avanzada, ¿vale? En los procesos de duelo se ven afectadas las diferentes áreas de la persona, la parte física, la cognitiva, la conductual y ya como cada uno quiera llamarla, religiosa, espiritual o trascendental, ¿vale? Voy a empezar por la fase inicial y bueno, pues en un principio las personas acuden en estado de shock, de no creerse lo que les está pasando, ¿vale? Aquí las personas pues verbalizan, escucho las llaves de casa y me creo que es mi hijo que entra, me pongo a poner la mesa y pongo un plato de más, voy a hacer la compra, paso por la sección de yogur y echo el Actimel que le gustaba a mi hijo, ¿vale? Aquí lo que te verbalizan pues es eso, que no se creen lo que les está pasando. Una de las cosas para mí más reconfortantes como profesional cuando la persona acude por primera vez,
cuando agrupo y cuando se va le digo, ¿cómo venías y cómo te vas? Y me dice, me voy removida, pero me voy tranquila porque al menos sé que no me estoy volviendo loca, que lo que estoy experimentando es totalmente normal en mi proceso. En un principio, pues bueno, muestran dolor en las articulaciones. Este es un momento donde la parte emocional invade y toca todas las otras áreas que os he mencionado antes, ¿vale? Entonces la dimensión física se ve muy castigada. Muestran, pues como os digo, dolor en las articulaciones, pesadez al caminar, fatiga, pérdida de apetito. Por el contrario, hay personas que se pegan atracones, ¿vale? El otro día verbalizaba una persona que ella es consciente que esos atracones que se mete es como una forma de castigarse y a través de ese castigo y ese dolor conectar con su familia. Y luego hay personas que manifiestan insomnio o agitación constante. Aquí, sobre todo, las personas más jóvenes, de edad más joven, que acuden, digamos, a obtener información de lo que es el grupo, pues casi todas me verbalizan si es adecuado o no el medicarse. Tienen miedo a medicarse porque piensan que va a ser una forma de no dejarse sentir. Entonces, yo siempre les digo, si tú eres consciente que lo haces de forma puntual, ¿vale? Y te ayuda a conciliar el sueño, lo tienes supervisado por un médico, que esa es otra que también insistimos mucho en los grupos. Si empiezas una medicación, siempre controla, la empiezas y la dejas siempre controlada por el profesional que te lo haya recetado. Pues bueno, como os digo, en este primer momento no hay que tener miedo a medicarse, ¿vale? La parte física tiene que estar descansada para poder sostener toda esa parte emocional que, como os digo, lo inunda todo. Una persona define este momento y dice, es como vivir con un nudo y un dolor en el pecho, con un vacío enorme que pesa todos los días. Como os he dicho aquí, la frecuencia, la intensidad y la duración de las emociones más disfuncionales, sobre todo, pues bueno, las más negativas, como feamente o malamente solemos conocerlas, pues abunda la tristeza, la desesperanza, la ira, la rabia o el miedo. Una persona lo define como lo quiero, pero lo odio. A nivel mental, pues bueno, aparece una disminución de la capacidad de concentración, pensamientos confusos, recuerdos constantes muy centrados sobre todo en ese primer momento en el que fallece la persona, muestran incapacidad de leer y, como os verbalizáis antes, sensación de estar perdiendo la cabeza. Aquí en la dimensión espiritual lo más frecuente, perdona, si quieres te paso la transparencia luego, ¿vale? Me contactas que no tengo problema en pasártela. Digamos que a nivel espiritual lo más frecuente es que la persona se enfade con su Dios, que pierda su fe. En este primer momento también le surge a la persona, que es otra cosa que trabajamos en grupo, es ¿qué hago con las pertenencias de mi familiar? En este caso siempre les digo, no tengáis prisa y la decisión la tomáis por vosotros mismos, no os dejéis influir por vuestro entorno. Entonces aquí nos encontramos con personas que, como una forma de mitigar ese dolor tan intenso del principio, lo quitan todo rápidamente. Pero hay otras personas que cierran la puerta de la habitación y con el tiempo van decidiendo qué hacer con esas pertenencias, ¿vale? Desde mi experiencia, pues ayuda a las dos cosas en ese primer momento. Ni una ni otra es más buena una que otra, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a lo mejor los que han decidido hacerlo de forma rápida, con el tiempo les hubiese gustado que ciertas pertenencias las tuviesen ciertas personas. Por ejemplo, hay una persona que cada vez que veía el patinete de su hijo tenía ganas de tirarlo por la ventana, ¿vale? Guardó ese patinete y con el tiempo ahora ese patinete lo tiene el ahijado de su hijo. Y cuando ve que ese niño juega con el patinete, ella se siente bien. También influye en este primer momento a la hora de afrontar la pérdida, el cómo se ha dado la noticia, si se ha visto o no el cuerpo y si se ha participado de forma consciente en el funeral o en el ritual de despedida, ¿vale?
Aquí hay personas que verbalizan que en ese primer momento estaban muy medicadas y que no tienen conciencia de haberse despedido de su familiar como a ella les hubiera gustado. Entonces, pues bueno, aquí ya de forma más individual hago un pequeño trabajo así con la persona para elaborar un ritual de despedida adecuado a lo que a ella le hubiese gustado. En este proceso, al principio, se dan una serie de respuestas tanto emocionales como conductuales, como una forma de evitar conectar con el dolor, ¿vale? Entre las respuestas emocionales más frecuentes están el enfado, la envidia, la vergüenza y la culpa. El enfado, bueno, pues el enfado es, para mí, la emoción que más les distrae. La solemos llamar la emoción tapadera. Mientras yo estoy enfadada contra alguien, no estoy conectando con el dolor del vacío que tengo. Entonces, el enfado en este primer momento va contra la vida en general, ¿vale? Hay muchas personas que tú la ves enfadada, el otro día le decía, Concha, te veo enfadada, y me dice, estoy enfadada con la vida, estoy enfadada con todo. O también, pues bueno, como os he dicho antes, enfadada con su Dios. Se enfadan contra las personas que se quedan, lo más frecuente contra las personas de su entorno más cercano. Les cuesta mucho entender que el proceso de duelo es único, que yo puedo estar en la cama, que no me puedo levantar, pero igual mi pareja es capaz de irse al centro de mayores y seguir tomándose su refresco y jugando a las cartas con sus amigos. ¿Vale? Entonces, pues es frecuente que se enfaden con su entorno. Se enfadan contra la persona que ha fallecido, ¿vale? Me encuentro, no sé si le pasará igual a Fran, que cuando la pérdida es un hijo, les cuesta menos trabajo expresar ese enfado. Y sin embargo, cuando la persona que fallece es la pareja, verbalizan más fácilmente este enfado. También, pues bueno, ese enfado va dirigido contra presuntos culpables. Lo más frecuente es que estén enfadados contra el profesional del sistema sanitario que lo haya atendido, que se enfaden pues contra el jefe, algún compañero de trabajo de su familiar o con la pareja o expareja de su familiar. La envidia, pues bueno, el otro día verbalizaba una persona que cada vez que queda con su amiga no para de hablarle de su hijo y su nieto, de lo bien que le va a su hijo y lo bonito que está su nieto. Y ella se daba cuenta pues que, bueno, pues que sentía envidia porque su hijo fallecido era hijo único y ella pues cada vez que hablaba con su amiga pues le dolía porque también se daba cuenta que otra cosa que había perdido era la oportunidad de no ser abuela. Y la culpa, pues bueno, la culpa es la emoción que más acompaña a las personas con este tipo de duelo y son, pues bueno, esos pensamientos tan recurrentes y tan castigadores en los que la persona se centra desde esa falsa sensación o creencia de que ellos pudieron haber hecho algo por evitar la muerte de su ser querido. Aquí hacemos un trabajo importante de cómo relacionarnos con nuestra voz interna. El otro día, por ejemplo, en uno de los grupos estuve trabajando cómo al principio de nuestro proceso esa voz es muy castigadora, pero tenemos que trabajar para que esa voz sea más compasiva, para hablarnos a nosotros mismos como nosotros le hablaríamos a alguien que nos cuenta su misma situación, que se pusiera en el lugar de una amiga, por ejemplo, que está viviendo su mismo proceso, cómo le hablaría a ella y que comparara pues, cómo lo está haciendo ella. Dentro de las respuestas conductuales más frecuentes, pues bueno, las personas evitan los lugares que frecuentaban con sus seres queridos. Por ejemplo, dejan de salir en pandilla porque antes salían todos en pareja y ahora él o ella pues ya no puede hacerlo. O por ejemplo, también dejan de pasar por el instituto donde estudiaba su familiar, dejan de asistir a la comida de Nochebuena o Nochevieja porque ya pues bueno, pues no quiere compartir ese espacio donde su familiar no está.
Hay personas que para evitar conectar con su dolor, pues se mantienen constantemente ocupados. Lo más frecuente es con el trabajo. Mientras me ocupo, me desocupo de lo que yo verdaderamente tengo que ocupar, que es de mi dolor. Hay también personas que realizan actividades de riesgo. Lo más frecuente, pues conducir muy rápido, realizar deporte o actividad física de riesgo. También se da en algunas personas el uso excesivo y abusivo de sustancias tóxicas. Las más frecuentes, pues bueno, el alcohol, el tabaco o el café. Y otras personas también manifiestan que mantienen intactas, lo que llamamos momificación, mantienen intactas las pertenencias de su ser querido tal como las dejó antes de salir de casa. Si dejó la chaqueta en la mesa del salón donde comemos, pues esa chaqueta sigue estando ahí. Si dejó la toalla en la esquinita de la cama, pues la toalla sigue estando ahí. Una vez que entramos en una fase más avanzada del proceso, aquí ya la persona, pues bueno, se va dando permiso para estar con su dolor, pero también para descansar. Digamos que aquí, si al principio la persona le cuesta mucho realizar las actividades más simples y más normales y les cuesta mucho establecer una rutina, en esta fase ya más avanzada sí que son capaces de proponerse propósitos sencillos. Yo al principio siempre les digo tirar de alguien cercano, ¿vale?, que os ayude a hacer esa rutina. Que no tenéis a nadie cercano, siempre por supuesto pueden tirar de nosotros los profesionales para ayudarles. Si en un principio te pones 3 propósitos y realizas uno, bienvenido es. ¿Que te tiras 2 días que no haces nada? No pasa nada, te permites tu dolor, pero tú tienes ahí tu lista de propósitos en la nevera, por ejemplo, y ya sabes que al tercer, cuarto día hay que salir de la cama y al menos uno de esos 3 propósitos hay que intentar hacerlo, ¿vale? Bueno, pues ya en esta fase más avanzada son capaces de elaborar esa rutina. Aquí empiezan a retomar ya lo que es la actividad social, empiezan a buscar como pequeños momentos para ellos, para su propio proceso, para conectar con ellos mismos o para conectar con su familiar. Digamos que aquí hay personas que suelen crear como una especie o un pequeño altar en casa. Lo más frecuente, pues bueno, pues una mesita o un rinconcito donde suelen poner una foto y unos les ponen flores y otros le van poniendo objetos relacionados con cosas que le gustaban a su familiar. Una persona el otro día decía que fue a no sé si lo puedo decir, un chino, un todo 100, vio un cochecito de carrera de plástico, a su niño le encantaba la Fórmula 1 y lo compró y se lo puso en su altar. Aquí las personas empiezan ya, digamos, que a retomar actividades y cosas que abandonaron en un principio, como por ejemplo, pues retoman el cuidado de plantas, de mascotas, o empiezan a realizar actividad física, pero de voluntad propia, ¿vale? Yo en la fase inicial siempre les digo que aunque sea salgan a caminar. Hay personas que me dicen, sí, hombre, Nuria, si no me puedo levantar de la cama, ¿cómo me dices que vaya a andar mínimo media hora todos los días? ¿Vale? Pues bueno, no es todos los días, pero por lo menos 3 veces en semana, porque eso obliga a la persona al menos que te quites el pijama, ¿vale? Que te levantes de ese sofá, que salgas de esa cama. Que no te quieres duchar mejor o peor, te pones un moño y sales a la calle, que te dé el aire, que te dé la luz, que digas un buenos días a alguien, un buenas tardes a alguien, ¿vale? Aquí ya, sin embargo, en esta fase más avanzada, pues las personas empiezan a practicar más deporte. Ya empiezan, digamos, que ampliar esa lista de pequeños objetivos, de pequeñas rutinas del principio. Aquí empiezan a escribir, que a mí cuando llegan a este momento pues me gusta mucho porque empiezan a escribir un pequeño diario. Hay quien lo escribe sobre ella misma o él mismo, sobre su familiar o de la relación que tenían entre los dos, ¿vale? Ayer, por ejemplo, que estuve con el grupo de Extremadura, una de las personas me lo dijo, dice, he empezado por mí, dice, pero ahora me apetece hacerlo de él conmigo, ¿vale? Le costó mucho.
da ese paso. Entonces, cuando ayer me lo dijo, pues bueno, me agradó bastante. En este momento, al principio, por ejemplo, como os dije, pierde, digamos, que esa capacidad de leer. Ahora aquí, sin embargo, tienen mucho deseo de leer, sobre todo de cosas relacionadas con lo que es el suicidio y el duelo por suicidio. Como ya con el tema de Google y demás lo tenemos todo tan fácil, siempre les recomiendo que me pregunten para que yo las oriente, porque no todo lo que hay en redes sociales está bien o está adecuado a lo que yo estoy necesitando en ese momento. Y no todo lo que está escrito, pues igualmente es adecuado, ¿vale? Creo que hemos pasado de no hablar nada a hablar en exceso. Ahora hay mucho influencer, mucho famoso, que ahora entendemos de todo, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí sí que siempre les recargo que pregunten. Digamos que aquí en esta fase más avanzada pues van buscando cosas que les llenen a nivel espiritual. Y lo más frecuente pues bueno, es la música, la literatura, el arte. Empiezan a practicar rituales o ceremonias en fechas significativas. Por ejemplo, cuando llega el aniversario de la muerte, hay personas que van al lugar donde esparcieron la ceniza y a lo mejor les escriben, le leen una carta que le han escrito, sueltan globos, flores. Llega una comida familiar, brindan con el vino que le gustaba al familiar, está de fondo la música que le gustaba a su familiar, está presente esa tortilla de patata que tanto le gustaba a su familia, ¿vale? Y en este momento también las personas suelen involucrarse en voluntariados relacionados con temas que les gustaban a su familiar. Cuando llega el momento en el que la persona empieza a recolocar a su ser querido en su interior o a integrar a su ser querido dentro de ello, digamos que es un momento donde aquí ya la intensidad, la frecuencia y la duración de esas emociones tan intensas del principio se han suavizado mucho. Aquí cuando recuerdan a su familiar hay dolor, hay cicatriz, pero mucho más suave. Evidentemente el dolor está y la tristeza está, pero en otra intensidad. Hay una persona que define este momento y dice, ella ya no está, pero sigue conmigo, no como antes, pero sí dentro de mí. Otra persona dice, no se borra lo vivido, vuelvo poco a poco a mí, no estoy igual, estoy diferente, estoy bien. Cuando llegamos a este momento, que siempre lo he llamado la despedida, porque es como entre los profesionales, en los libros y en todos lados, siempre se ha llamado, ¿vale? Pero bueno, desde mi experiencia acompañando este tipo de duelo, yo he cambiado algunas palabras. Intento no utilizar por todos los medios superviviente, porque creo que es una etiqueta más, que en muchos casos pues a la persona le enlentece el proceso, ¿vale? Pero aparte es que es una etiqueta más. Me gusta que la persona siempre tenga presente ante todo que es persona que en un momento puntual de su vida atraviesa un duelo y que en este caso es un duelo por suicidio, ¿vale? Entonces, pues bueno, se me escapa, pero que son palabras que intento ir cambiando porque tampoco todas las personas se sienten identificadas con esta etiqueta. Otra palabra que estoy dejando de utilizar, hay que trabajar el perdón, pues tampoco me gusta esa palabra, ¿vale? Hay que trabajar la despedida, pues hasta que la persona en duelo entiende el verdadero trabajo que se hace, hay muchas personas que les enfada porque se piensan que le estamos diciendo que se tienen que olvidar de su familiar. Entonces, buscando un término, yo defino este momento soltar sin olvidar entre el adiós y el para siempre. Evidentemente es mucho más largo que decir ama trabajar la despedida, ¿vale? Bueno, pues en este momento el trabajo va centrado en que la persona establezca una nueva forma de relacionarse con su ser querido, ¿vale? Se trata de dejar atrás, soltar todos los recuerdos dolorosos para dar espacio a los recuerdos bonitos y agradables que nos permitan reconciliarnos con nuestro familiar. Una persona nos dice, no te digo adiós, te digo gracias por haber existido en mí. Suelto
lo negativo, lo doloroso, lo que ya no va a volver, y mantengo todo lo bonito que me permite seguir adelante con un recuerdo amable de mi ser querido. Bueno, pues para terminar esta parte de las principales manifestaciones de las personas en duelo, lo voy a hacer con esta poesía. La he cambiado porque ya Raquel y Rosa ya me escucharon en otra actividad, que me gusta utilizar especialmente la de Mario Benedetti, ¿vale? Porque es lo que se vive en el grupo de apoyo. Mario Benedetti tiene una poesía en la que dice: usted sabe que puede contar conmigo. Y es lo que se vive, porque la persona que pertenece al grupo sabe que en cualquier momento lo que vuelca en el grupo, por ejemplo, de WhatsApp, sabe que hay una persona de su grupo, un profesional, que va a estar acompañado. Pero bueno, este hombre pues no me disgusta tampoco. Este hombre, Henry Scott, nos dice: la muerte no es nada, no he hecho más que pasar a la habitación de al lado. Todo sigue igual, llámame por mi nombre como siempre lo hiciste, háblame como siempre lo hiciste. La vida significa todo lo que siempre ha significado. El hilo no se ha cortado. ¿Por qué habría de estar fuera de tu mente solo porque estoy fuera de tu vista? Una de las cosas que se manifiesta mucho en los grupos, ¿vale?, es que las personas les gusta que esté presente el nombre de su ser querido, de su familiar, que cuando se reúnen en grupo, con los grupos de amigos, cuando se reúnen con la familia, que lo mantengan vivo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el entorno, pues quizás porque como personas y como generación no se nos ha enseñado a acompañar, a sostener, digamos que el dolor, bien porque no sabemos o bien porque pensamos que si lo hacemos le vamos a generar dolor, digamos que a la persona, ¿vale? No sé, pero es una manifestación que está siempre muy, muy presente en los grupos. ¿Cómo voy de tiempo, Fran? Vale, bueno. Pues una cosa que hago también en el trabajo de grupo es trabajar un poquito sobre los mitos que hay alrededor del proceso de duelo, ¿vale? Entre las diferentes manifestaciones, pues da pie a que se haga este trabajo. El mito principal: el tiempo lo cura todo. Pues ya hemos visto que es el tiempo, pero principalmente y fundamentalmente el trabajo personal que yo hago en ese tiempo. Otro: si no lo superas, no lo dejas descansar, ¿vale? Pues bueno, ya sabemos que las personas fallecidas ni se cansan ni descansan. Ni se enfadan, ni no se enfadan, ni sienten, pues ni nada, ¿vale? Hay también quien te dice: no hables de la tristeza, porque si no, digamos que no vas a descansar tú a nivel personal. Pues también hemos visto que lo más adecuado, lo más necesario y lo que más sana es justamente hablar y expresar esa tristeza. Otro mito es: tú no te preocupes, que cuando pase un año ya la cosa va mejorando. Pues como hemos visto, no es el tiempo, es el trabajo que yo hago en ese tiempo. Y sobre todo, lo más importante, hay que respetar el tiempo de cada persona. Lo mismo que una vez que cuando tú estás en grupo, hay muchas veces que te dicen: es que yo llevo 2 años y yo no supero la culpa. Y fulanito lleva 1 año y ya la culpa se la tiene trabajada, ¿vale? Pues eso tampoco vale. Hay que saber respetar el tiempo y el ritmo de cada persona. Hay también quien dice que el duelo es un proceso lineal. Pues nada, eso es totalmente falso. El duelo, digamos que las personas lo definen muy bien como una montaña rusa. Estoy 2 días mal, estoy 1 bien. Con el tiempo, pues ya estoy 1 mal, estoy 3 bien. Pero es que hay veces que te dicen: cuando llevo una temporada y una racha buenísima, ahora voy y vuelvo otra vez para atrás, ¿vale? Aquí es muy importante que la persona aprenda, sobre todo, a que esa parte baja de la montaña con el tiempo se va acortando y que va a estar más tiempo en la parte de arriba. Pero que lo más importante es, cuando estoy abajo, me lo permito e intento, cuando empiezo a subir,
poner nombre a lo que yo he sentido, qué me ha producido, qué es tristeza, es enfado, es culpa, para que cuando yo voy subiendo hacia arriba ya sé qué es lo que me tengo que trabajar. Otro mito, debes permanecer fuerte. Pues bueno, esto lo único que hace es invalidar que la persona exprese. Cuanto más ocupado esté, mucho mejor. Pues también hemos visto que es falso porque lo que hace es evitar conectar con el dolor. Otro mito, las mujeres sufren más que los hombres. Pues bueno, ya sabemos que los hombres lo que hacen es expresar menos o nada, pero que evidentemente el dolor es el mismo en el hombre que en la mujer. Curiosamente, teníamos ya, creo que el grupo de Sevilla, Cádiz y Córdoba, y veíamos que los hombres pues que les costaba expresar. Y dijimos, pues vamos a hacer un grupo solo de hombres, a ver si así les resulta más fácil. Empezó a llevarlo, a facilitarlo el compañero Francisco. Y bueno, pues el grupo de WhatsApp pues era buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Vale? Le seguía costando lo mismo. Entonces, pues bueno, volvimos otra vez a abrirlo. También otro mito es el duelo es como una depresión. Bueno, pues el duelo no es una depresión. Se pueden compartir síntomas, ¿vale? Pero no es una depresión. Una de las cosas que también se verbaliza mucho en grupo, sobre todo cuando el proceso está muy reciente, es que a las personas les cuesta mucho salir a retomar sus pequeñas rutinas diarias, sus pequeñas costumbres. Sobre todo, lo más normal, bajar a la confitería a comprar pan, porque tienen miedo a encontrarse con esas primeras veces donde saben que se van a encontrar con gente que, como somos, que les vamos a hacer esas preguntas pues, que son bastante incómodas y molestas para ellos, ¿vale? Entonces, pues bueno, hicimos un pequeño ahí trabajillo sobre qué es lo que ellas veían pues, más adecuado que se dijera o no se dijera, qué es lo que para ellas podía ser más amable o no. Entonces, pues bueno, dentro de las muchas que surgieron, fue siento mucho por lo que estás pasando, no tengo palabras para expresar lo que siento, aquí tienes mi teléfono, si lo necesitas me puedes llamar. No puedo imaginar por lo que estás pasando, debe ser muy cansado vivir con ese dolor, cómo te sientes, tienes ganas de hablar, puedo hacer algo por ti. Esto me lo verbalizó ayer en el grupo de Extremadura una persona, ¿vale? Y decía que bueno, que dentro de ese acompañamiento que tuvo, para ella lo más significativo fue que todos los días una vecina llamaba al timbre de su puerta y le dejaba una bolsita con una fiambrera y fruta en la puerta. Que para ella, en ese momento donde no tenía ganas ni de levantarse de la cabeza, ni de comer, ni de nada, pues que recuerda de las cosas más bonitas y más confortables que le pudieron pasar. Decía Nuria, a veces me mandaba un WhatsApp y me decía, mañana te voy a llevar caldo, no te preocupes que mañana te voy a llevar no sé qué. Dice, no me preguntaba ni cómo estás, ni cómo no estoy, dice simplemente ese tipo de acompañamiento. Dentro de lo que no se debe decir, que es con lo que ellas se encuentran y les genera ese malestar. Ahora tienes que ser fuerte, intenta distraerte, ya verás cómo el tiempo lo cura todo. O una cosa que le dijeron, por ejemplo, no te preocupes, eres muy joven, tú vas a encontrar pareja rápidamente. No llores porque eso ya te hace daño y no te lo va a devolver. Distráete, vuelve al trabajo. El primer año es el peor. A él o a ella no le gustaría verte así. Bueno, pues llega al final. Muchas gracias. A todas las personas que estáis aquí. Bueno, agradecer al Ayuntamiento, la acogida, a Gama también. Una bienvenida muy cariñosa que agradecemos enormemente. Soy Francisco Rodríguez Laguna, soy psicólogo. Llevo ya 5 años facilitando grupos. Actualmente facilito 4 grupos, 2 de ellos de ayuda al duelo. Siempre son personas que han perdido un ser querido por suicidio. Y otros 2 grupos son, uno, de personas en riesgo por conducta suicida, son personas que desean morir, que tienen intentos suicidas,
y otro grupo que es una escuela de familia. No funciona de la misma manera que los otros anteriores, porque la idea principal es asesorar a familiares y personas allegadas de personas en riesgo, ¿no? O sea, que estamos entretenidas y entretenidos, realmente. Bueno, hace no mucho, en una charla, una formación, el jefe, Daniel, me ponía como experto, me ponía experto en tal y cual. Entonces yo le decía, oye, quítame lo de experto, por favor. Y ya estamos otra vez con lo mismo, ya estamos otra vez con lo mismo. Bueno, en realidad lo decía muy en serio. Lo decía muy en serio. Mirad, en esto del duelo, ¿quién es la persona experta? ¿Lo somos los profesionales? ¿Las profesionales somos las personas que conocemos vuestros procesos internos? ¿O sois vosotras las personas que lo estáis sufriendo? Los facilitadores en el grupo lo que hacemos es ayudar, facilitar, dinamizar ese trabajo, inducir en las tareas que, como ha comentado Nuria, son necesarias hacer. Porque el duelo, como muy bien decía, uno de los mitos es pensar que, bueno, yo me siento o el tiempo me va a ayudar, pero realmente no es así. Realmente no es así. Y luego hay personas que llevan, están en el grupo de duelo y llevan 10 años en duelo y se incorporan al grupo. Y entonces retoman ese trabajo, es necesario. Olvidaos de la premisa de tiempo, ¿no? Hay otras personas, recuerdo cuando nos contactan, hay personas que han perdido a su hijo, o a su pareja o a su hermano hace cosas de una semana, entonces me preguntan, oye, ¿es adecuado incorporarse al grupo de ayuda? Digo, yo lo probaría. Depende de la persona. Es cierto que cuando hay personas que se incorporan al grupo de ayuda y contactan con la situación, porque en el grupo de ayuda nos reímos en las reuniones, pero otras veces no, otras veces se dan situaciones muy dolorosas, ¿no? Entonces las personas pues se marchan del grupo. Y los grupos no funcionan con una ortodoxia, podéis pensar, se entra en el grupo, hay un proceso, no. Hay personas que entran y salen, y así debe de ser, porque realmente quien conoce el proceso de cómo se elabora el duelo sois vosotras. Y en ese sentido, lo primero que he hecho es, hace 2 días, en una conversación de uno de los grupos de WhatsApp, hablaban una serie de personas de todo esto, ¿no? De cómo están llevando ellas este proceso de duelo, de dolor, de pérdida, ¿no? Entonces, es algo que yo quiero compartir con vosotras y con vosotros. Otra cosa que quiero decir es que yo agradeceré enormemente si me interrumpís, me preguntáis algo, oye, Fran, esto como tal, ¿vale? Y que a pesar de que, bueno, pues se nos acabe el tiempo, pues después, a la postre, a través de Gama, podéis consultarnos lo que queráis, ¿vale? Estamos a vuestra disposición, estamos encantados de poder ayudaros, ¿no? Hay una cosa que yo repito mucho y es que no estamos hablando de la conducta suicida, pero no hablamos de la muerte. No se habla en nuestra cultura de la muerte. No hay didáctica de la muerte. Y más ahora porque vivimos una vida que parece que vamos a vivir siempre, ¿verdad? Parece que vamos a ser siempre jóvenes, que la vida tiene un orden. Hay una serie de circunstancias que van ocurriendo, esperamos que las cosas, pues como tienen que venir, ¿no? Vamos creciendo, nuestros hijos, nuestras hijas van encontrando trabajo, se van emancipando, tienen sus parejas, los nietos, las nietas, hasta que llega la conducta suicida, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto hace un poco, pues eso, arrojar un jarro de agua fría. Y una de las cosas que decía Nuria hace un momento es ese odio que tienen las personas, esa incredulidad de decir, bueno, ¿cómo es posible que la vida siga? Si se me ha muerto mi marido, si se ha muerto mi hijo, ¿cómo coño sigue la vida? Esto no puede ser así. Entonces, para que veáis lo potente, bueno, que os voy a contar, ¿no? Pero eso es así, ese impacto emocional es así. Otra cosa que quería comentaros también es el hecho de pensar, lo vamos a ver ahora, que somos seres racionales. Pensamos que somos seres racionales, que la mente manda, ¿no? Que tenemos unas premisas, vamos al psicólogo o a la psicóloga y a través de unas premisas, oye, estás en duelo, pero yo te aconsejo que tienes que hacer esto, cambia tu discurso, di estas cosas, ¿vale? O piensa en positivo y no se da cuenta que realmente no es así. Somos más seres emocionales. Las emociones son las que nos controlan. La mayor parte de las decisiones que tomamos están determinadas por las emociones y sin embargo pensamos que vienen de la razón. ¿Vale? Bueno.
Lo dicho, si me queréis interrumpir o consultar, me levantáis la mano, ¿vale? Por favor, y me decís lo que queráis. ¿Estáis a gusto? ¿Estáis bien? ¿Estáis cómodas? ¿Cómodos? Bien. Bien. Esta frase es una de mis frases preferidas en las exposiciones, ¿no? El dolor es el precio a pagar por haber amado, pero es precisamente la necesidad de amar la que va a contrarrestar dicho dolor mediante la relación con las demás personas, ¿no? O sea, hemos perdido un ser querido. ¿Cómo sanamos? Pues a través de la relación de otras personas, ¿no? De las personas que quedan. Es cierto, hace poco lo hablaba con una persona de aquí del grupo, ¿no? Que si yo no tengo personas en el entorno con las que poder hablar, o si no están disponibles, que suele ocurrir mucho, que la familia se calla, porque si yo hablo voy a hacer daño a mi hermano, ¿no? Mejor callamos, o a mamá, nos callamos y entonces pasa el tiempo y eso se queda ahí bloqueado, ¿no? No se trata este tema. Y se levanta una especie de muro invisible y el precio que pagamos es el aislamiento y la soledad. Y eso ocurre así en los grupos de ayuda. Ese silencio compartido y ese bloqueo. Entonces, la forma en que el grupo de ayuda establece esa relación de ayuda, esa relación terapéutica realmente, es a través del amor. Porque muchas veces las personas que mantienen relaciones en los grupos establecen vínculos tan fuertes como la familia. Lo que ocurre, lo que a lo mejor os ha pasado, si habéis tenido una pérdida por suicidio, es que en el entorno más cercano las personas se van. Se pierden amistades, a lo mejor el primo aquel te ha dejado de hablar, y sin embargo, en los grupos de ayuda tenéis un recurso para encontrar otras personas que no os van a juzgar y que van a ser un verdadero apoyo. Por lo tanto, las personas expertas, las verdaderas personas expertas son las que están en duelo y las que saben en un momento dado dónde no deben de meterse para no provocarse más dolor, ¿vale? Decían estas personas, como he comentado algo antes, decían estas personas en el grupo de WhatsApp, todo pasa por algo y algo debemos aprender de esto. Otra persona decía, yo creo que tenemos que incorporar nuestra pérdida en nuestra vida, pero trato de cambiar el por qué pasó, que me conduce a la culpa, a él para qué pasó. ¿Por qué pasó esto? Lo cambia a para qué pasó, con qué finalidad pasó esto. Otra persona decía, el duelo de una u otra forma hace que nos perdamos a nosotras mismas en ese momento. Solo sentimos dolor, nos toca buscar la nueva persona que somos. Somos alguien distinto tras la pérdida, y más si es por suicidio, y desde ahí empezamos a aprender. Y otra persona añadía, desgraciadamente no estamos preparados para esto, pero pensándolo fríamente, no creo que el suicidio fuera peor que un accidente o que nos lo hubieran matado. Pienso en todos los casos que se oyen por la televisión. Si acaso el que fallece por enfermedad tiene más tiempo para prepararse. Entonces, veis un poco la visión. Esto es una conversación que también se produce, porque esto ha sido por WhatsApp, pero también cuando nos reunimos se producen estos cuestionamientos, estas reflexiones internas, ¿no? Y a lo mejor una persona puede pensar, bueno, hay una única forma adecuada de hacer el duelo. Había escuchado a expertos decir, bueno, la manera adecuada de hacer el duelo es esta. Bueno, pues depende de la persona, ¿no? Había una investigación que señalaba que la recuperación del duelo no forzosamente implicaba la necesidad de otorgar un significado a la experiencia. La muerte de un hijo o una hija tiene un para qué. ¿Por qué ha sucedido? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Puedo yo obtener un significado de esta pérdida? Hay personas que sí, pero otras que no. Entonces, eso es así. Y no quiere decir que la persona que ha obtenido un significado en ese proceso de duelo esté elaborando mejor el duelo que esa otra persona, ¿no? Entonces, en el duelo es siempre esperable que sea necesario algún tipo de reestructuración, de cambio interno. Si la muerte se vive sin llevar a cambio ese cambio, esa reestructuración, ¿estamos ante un mal duelo? Pues algunos modelos dicen en esto de cómo llevamos bien, si llevamos bien o mal el duelo, que la valoración que hace la persona que está afectada, que está en duelo, la valoración que hace de la persona del acontecimiento y su capacidad de responder a la realidad de la pérdida,
que la naturaleza del evento en sí mismo es lo que realmente tiene el poder de avanzar en ese proceso. O sea, que cómo interpretas tú la pérdida de tu ser querido, cómo lo valoras y luego cómo lo afrontas. ¿Vale? Eso es importante, muy importante. Hace poco también, bueno, hablaba también con la misma persona, hablábamos de la sintomatología del duelo, ¿no? Porque también las personas pensamos que a lo mejor estar en duelo es que llevamos un tiempo con una serie de síntomas, tanto físicos como mentales, y cuando estamos haciendo bien el duelo, cuando ya se termina el duelo, esos síntomas se terminan. No siempre es así. Puedes estar elaborando bien el duelo y aún así tener síntomas, ¿no? Y malestar. Bueno, ¿pensáis que hay emociones correctas o incorrectas? Espérate a ver si no me ahogo. No. Agua. Voy bien. Eso. Esto así. Vaya a vivirlo en directo, ¿eh? Qué emocionante, Dios mío. Bueno, mirad, cuando la persona va avanzando en su proceso de duelo, hay personas entre los grupos que se dicen, bueno, esto del duelo a lo mejor tiene una finalidad, tiene una enseñanza, un para qué me sirve esto en la vida. Y hay personas que es así, hay personas que dicen que efectivamente la pérdida le supone una reconstrucción personal, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo sí, de la pérdida de mi padre, pues sí puedo hablar en ese sentido, ¿no? De que para mí ha supuesto un cambio de parámetros, ¿no? El hecho de yo estar en convivencia con las personas en los grupos de ayuda también hace que se reestructuren mis creencias, ¿no? Lo que para mí era importante, pues empieza a ser tontería, ¿no? Porque muchas veces se te produce ese contagio. Entonces, se produce un cambio de esquemas mentales, de valores en tu vida, empiezas a dejar aparte, las personas en duelo, en los grupos, empiezas a dejar aparte a lo mejor relaciones que no le llenaban, que no le satisfacían. Oye, me acuerdo de una persona que decía, yo antes me juntaba con estas vecinas que empezaban a hablar de estas cosas y esto ya me aburre. Y sin embargo, antes me lo pasaba muy bien, estaba muy a gusto, pero ahora ya me aburre, ¿no? Son cambios internos que se van produciendo. Y uno de estos cambios va en ese sentido, ¿no? ¿Esto que me ha ocurrido tiene algún significado? ¿Sirve para algo? Hay personas que sí. Entonces hablamos de lo que se denomina el crecimiento personal, porque muchas veces hablamos de las fases del duelo, pero hay una última fase que se produce un crecimiento personal, donde la persona efectivamente nota que es distinta, pero nota que es distinta en el sentido positivo, porque es capaz de sacarle más provecho a la vida, ¿no? Sigue con su dolor, la pérdida está integrada y el dolor está ahí. Y ese ser querido lo lleva adentro, ¿no? Y el recuerdo y el amor. Sin embargo, va por la vida de otra manera. Optimiza todo mucho más. La persona, eso lo veo yo en los grupos, la persona es más sensible al dolor ajeno, se conecta más fácilmente comprende mejor el dolor del otro o de la otra persona. No sé si he respondido a... ¿Vale? Pero el hecho de que no obtengas una respuesta a ese para qué no significa que estés elaborando el duelo mal. Ojo con eso porque muchas veces lo que se produce en el duelo es síntomas muy potentes. Como decía antes Nuria, yo estoy con depresión. ¿Vale? A lo mejor, y entonces habéis tenido una etapa positiva, buena, en el sentido de que parece que estoy remontando. ¿Vale? Y pensáis, bueno, esto no es normal, que yo me encuentre así ahora mismo no es normal, porque si yo estaba remontando tendría que seguir. Por eso decía ella, es que no es secuencial, es que esto tiene bajada y subida. ¿Por qué se producen esos picos, ¿no? ¿Por qué se producen esas bajadas? Generalmente lo que nos está diciendo esa situación es que tenemos trabajo pendiente que hacer. Porque como decía antes Nuria, efectivamente en el duelo tienes que mantener una actitud activa. ¿Qué significa ese trabajo por hacer o esa actitud activa, ¿no? Hay personas que necesitan expresar cariño. Hay personas que necesitan
perdonar o ser perdonado por su ser querido. Entonces, el problema es que pensamos que no están ahí, pero sí están ahí. Nuestros seres queridos sí están ahí. Lo que pasa es que en otro plano, de otra manera, pero sí están ahí. Y podemos hablar con ellos y con ellas. No hace mucho hablaba con una persona de uno de los grupos y yo le invitaba a hablar todo eso que me estaba diciendo a mí, le invitaba, pues díselo a él o díselo a ella, ¿vale? Y luego imagina qué respuesta te daría, ¿no? Y a ver todo eso hacia dónde te lleva, ¿no? Eso es un ejemplo de esa actitud activa del trabajo en el duelo que es necesario hacer, ¿vale? Y es un proceso que para una persona es así, pero para otra no, ¿vale? Hay personas que, y esto también es algo que lo tenía aquí en el texto, ¿no? En el hecho de sentir alivio por la pérdida de su ser querido, o no sentir nada, y se asustan, Pues son reacciones normales. El alivio es un descanso también para la persona que está en duelo, es necesario. Pero el alivio también supone que somos humanos. Hay personas que, sobre todo en personas que han perdido un ser querido por suicidio, antes de morir la persona ha sufrido mucho y ha hecho sufrir mucho. O sea, las personas alrededor también han sufrido mucho con él o con ella. Por lo tanto, sí es verdad que hay un alivio, ¿vale? Y ese no sentir de otras personas en duelo, ese ¿por qué yo no siento nada? Iba un poco en relación a lo que decía Nuria de la primera fase del shock, ¿no? De si yo no siento nada, pues se me está preparando la mente para ir procesando, para poder trabajar todo lo que me queda por hacer, ¿vale? Por eso es importante que atender vuestro ser interno, lo que necesitáis en un momento dado, ¿vale? Que no tiene nada que ver muchas veces con lo que necesita la otra persona. Cuando estáis en grupo, vais a ver cómo se produce, ella lo ve también, cómo se produce una sintonización con algunas personas del grupo. Generalmente, por ejemplo, padres y madres con padres y madres, ¿no? Y cuando hay, porque en el grupo son todas pérdidas por suicidio, pero hay padres, hay madres, hay hermanos, hay amigos, ¿veis? Entonces, sí es verdad que hay una cierta sincronización. También va en relación a la edad de las personas, ¿no? Y entonces, una de las cosas muy buenas del grupo es que yo estoy viendo en ti lo que tú me estás explicando acerca de tu pérdida y yo me veo reflejada en ti, o me veo reflejado en ti. Y el hecho de yo ver lo que tú haces, el hecho de tú verlo desde fuera, como lo hace otra persona, eso te va a ayudar. Las emociones, ¿pensáis que hay emociones correctas y emociones incorrectas? ¿El qué, perdón? Todas necesarias, efectivamente. Las emociones son todas necesarias. No son virtudes ni defectos, son señales. Realmente las emociones son señales. Tal vez habéis escuchado a alguien decir, no quiero que mis hijos me vean llorar, no quiero perder el control, no quiero preocupar a nadie. ¿Sabéis lo que dicen especialistas sobre el tema? Y yo a estas alturas creo que es así. Cuando ven las personas en duelo, aquellas que están sufriendo más, las que más sufren, las que más lo exteriorizan, son las que mejor van a elaborar su duelo. Por lo tanto, lo que decía antes Nuria, ¿no? de la dificultad que tenemos los hombres para expresar emociones, ¿verdad? Es verdad, eso es cierto, y es un impedimento para elaborar nuestro duelo. En cambio, las mujeres tenéis más facilidad y eso es algo muy importante, ¿no? El poder expresar todas esas emociones. Y al final el mensaje que se da es que sentir está prohibido, ¿verdad? Las funciones también, las emociones tienen funciones muy importantes. La tristeza nos conecta con el amor, nos conecta con la ausencia. La rabia nos señala la injusticia, ¿verdad? Y necesita ser expresada, esa rabia, ese enfado. Y la culpa lo que nos invita es a revisar la relación, el vínculo que teníamos con la persona. Y, nos invita a revisar nuestras responsabilidades y nuestros límites también. El miedo nos va a recordar la vulnerabilidad, nos recuerda también la necesidad de cuidarnos. El problema no son las emociones, es la manera en que nos relacionamos con las emociones. ¿Qué pasa en el duelo si escondemos las emociones, las tachamos, las evitamos? Pues que probablemente va a haber un conflicto, se cronifique el duelo. En cambio, si les das paso, si las permites, ese duelo te va a transformar. Hay un término que se utiliza que se llama duelo desautorizado, ¿verdad?
la conducta suicida, la pérdida por suicidio también es un duelo desautorizado, ¿no? Porque no se le da el mismo amparo en cuanto a la protección social, en cuanto a ese cariño que se produce en otros duelos, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, el duelo por una mascota. Una mascota, se te ha muerto el perro, se te ha muerto la cobaya. Uno de los momentos en los que yo he llorado más en mi vida es cuando se nos murió una cobaya que teníamos, de 5 años. Pues no pensé, lo curioso para mí era lo que yo lloré, la cantidad de lágrimas que eché, ¿no? Y me di cuenta del vínculo tan fuerte que tenía con una cobaya. En el grupo de riesgo hay muchas personas que tienen mascotas y no os podéis ni imaginar el vínculo que tienen con sus gatos, con sus perros, con sus, en general, mascotas. Cuando las pierden, se produce muchas veces una situación de riesgo, ¿vale? Y estamos hablando, pues, de animales, para que veáis que ese vínculo es súper potente, ¿no? Y es muy necesario repararlo. Mirad, os estoy contando, recuerdo el caso de una persona que ingresó no hace mucho en un grupo de ayuda. Es un chico homosexual que perdió a su pareja y no le permitieron estar en el velatorio. Ese fue uno de los elementos que le causó más dolor cuando yo hablaba con él. ¿Veis cómo esta falta de reconocimiento social identifica un poco todo este tipo de duelos desautorizados? Porque convendréis conmigo que el duelo por suicidio todavía tiene un gran tabú a su alrededor. Ponía el ejemplo, no hace mucho, de que las propias personas del grupo de personas en riesgo por conducta suicida, cuando hablamos, algunas de ellas hablan de pensamientos negativos, no hablan de pensamientos suicidas. Es que cuando tengo pensamientos malos o tengo pensamientos negativos, llevamos, yo creo que son 2 años, llevo con el grupo, ¿no? Hay personas que llevan ya tiempo en el grupo y les cuesta hablar. Es un sitio seguro, un sitio donde no van a ser juzgadas las personas, donde pueden participar libremente y, sin embargo, les cuesta expresarse. Y para que veáis hasta qué punto llegan esos tabúes, esos prejuicios que tenemos todas y todos, ¿no? Bueno, esto es lo que os comentaba antes, ¿no? Generalmente pensamos que somos seres racionales, ¿verdad? Pero tenemos nuestra parte del cerebro reptiliano que se encarga de esas funciones automáticas, el respirar, ¿verdad? Por ejemplo, muchas funciones orgánicas de nuestro cuerpo funcionan en forma automática, ¿verdad? Pero las emociones, ¿qué pasa con las emociones? También, ¿no? ¿Cómo funcionan las emociones? Pues en el duelo son las prioritarias, las que tienen la prioridad, las emociones, sin duda alguna. Hay un concepto también que quiero comentaros. Cuando en los grupos hay una serie de cosas que no quería que se me fueran. En los grupos de ayuda, cuando revisamos las pérdidas, cuando hablamos de los seres queridos, hay veces que surgen que las personas hablan de mi abuelo o de mi padre o en fin, de una pérdida del pasado, ¿vale? No se puede trabajar o elaborar un duelo actual o reciente si previamente no hemos trabajado esas otras pérdidas, ¿verdad? Entonces, en los grupos de ayuda facilitamos que las personas trabajen en orden esos duelos y por lo tanto no hay problema en que tú hables de un duelo, un trabajo que tienes pendiente. No puedes reparar algo cercano si previamente no has trabajado esa pérdida, ¿entendéis? Entonces, eso es algo que tengáis en cuenta, que tenéis que tener en cuenta, porque si tenéis una pérdida por suicidio, y a lo mejor es relativamente reciente, o de 4 o 5 años, pero tenéis pérdidas anteriores que están ahí todavía y necesita una atención por vuestra parte, eso va a salir de una u otra manera, ¿vale? Y puede ser que sea el obstáculo para poder abordar el duelo reciente, ¿no? Por suicidio. Otra cosa también que suele ser habitual en los grupos de ayuda es el hecho de que las personas refieran muchos pensamientos suicidas. O sea, es lógico que la persona que está en duelo por suicidio pues quiera reunirse con su familiar, ¿vale? Pero si la persona que está en duelo expresa ese pensamiento y además
tiene una planificación hecha, una elaboración, un cómo lo voy a hacer, un dónde lo voy a hacer, entonces ya nos tenemos que preocupar más, ¿vale? Ahí es una de las situaciones en las que hay que comunicarlo al entorno, en el caso de los grupos, al facilitador o facilitadora, ¿vale? Esos pensamientos han ido a más y yo tengo pensado cómo hacerlo, lo he planificado, lo voy a hacer de esta manera, en esta fecha, ¿vale? Eso es importante. Pero no es bueno callarlo, es importante ventilarlo, es importante hablarlo. En este caso con el profesional, ¿vale? Importante, como digo. Otra cosa también que tenéis que tener en cuenta es, si estás en un grupo de ayuda mutua, perdón, un grupo de apoyo, no es obstáculo para que participéis o que estéis recibiendo psicoterapia. O como decía Nuria, si necesitáis, por ejemplo, fármacos de manera puntual. El fármaco, en ámbito del duelo, si ya estabais recibiendo tratamiento previamente, pues bien, se recibe, se supervisa y debe ser el facultativo el que continúe con la prescripción facultativa del fármaco que ya con anterioridad a la pérdida estabais tomando. Pero ese fármaco, ese antidepresivo o el ansiolítico, en un momento dado lo que puede hacer es frenar el proceso de duelo, detenerlo. Cuando terminéis de tomarlo, durante meses o años, el trabajo de duelo está ahí. El proceso hay que elaborarlo. Eso lo tengáis en cuenta. Muy importante, si no dormís, entonces es necesario. Hay personas que en el grupo es que yo no duermo y no quiero tomar pastillas. Pues si no duermes y no te quieres tomar pastillas, no vas a estar disponible para un trabajo psicológico. Necesitas ese fármaco, esa ayuda. Siempre bajo supervisión médica. ¿Vale? Importante. O cuando el sufrimiento es muy intenso. Hay personas que el sufrimiento llevan ya varios meses, la persona tiene un sufrimiento que interfiere en su vida diaria, en la relación laboral, con su familia. Ahí sí es necesario también esa prescripción facultativa, siempre, como digo, bajo supervisión médica y durante un tiempo. ¿Vale? Es que me quiero ir saltando cosas, que algunas cosas ha hablado Nuria, pero me gustaría ir a cosas que a lo mejor os pueden resultar más prácticas, ¿no?, en vuestro día a día, o que un poco defina los grupos de ayuda para ayudaros en un momento dado a decidiros por si queréis participar en uno. Os voy a hacer una pregunta que os puede parecer un poco extraña, ¿no? ¿Alguien de los que estáis aquí, de las personas que estáis aquí, os acordáis de lo que habéis comido la semana pasada, el martes de la semana pasada, a mediodía? Hay que ver las preguntas, ¿no? Que esté la marinera. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí te acuerdas? Memoria excelente, ¿eh? ¿Alguien más se acuerda? El martes de la semana pasada. Hombre, a lo mejor si has comido lo mismo durante varios días, ¿no? Más fácil. Más fácil. Bueno. Imaginaos que vais por la calle. Esto me ha pasado a mí, me imagino que también os ha pasado a vosotras en algún momento en vuestra vida. Y os encontráis una persona conocida del pasado. Y antes de que recordéis conscientemente quién es o los detalles de vuestra relación, ya podéis experimentar una sensación de placer o de desagrado. Pongamos que es placer, por ejemplo, ¿vale? Qué gusto me da verlo, ¿no? Qué gusto me da verla de nuevo, ¿no? Esa sensación de placer se activa por una cosita en el cerebro que se llama amígdala, ¿vale? No importa los nombres, luego vamos a ir a ello. Pero esa activación se produce por una zona que se llama, un elemento, una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala, ¿vale? Y entonces, al activarse, lo que hace la amígdala es decirle al hipocampo que, oye, empieza a buscar recuerdos de esta situación, porque este mozo o esta moza, pues yo, oye, que me acuerdo de él, pero no tengo claro de qué, en qué contexto. ¿Y qué hace? ¿Os acordáis de Érase una vez el cuerpo humano? Hombre, eso. Por favor, ¿qué preguntan?
yo que ya tengo una edad también, bueno, pues era una serie estupenda para darte cuenta de cómo funcionaban muchas estructuras del cerebro, entre otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces, aparecían muñequitos explicándonos, pues esto es un poco así, es que funciona así. La amígdala le dice al hipocampo, oye, veo que aquí esta persona me resulta agradable, pero no sé dónde encajarla. ¿Y qué hace el hipocampo? Pues busca en cajones esa información de quién es, de dónde lo conocí, de cuándo lo conocí, información de otras situaciones donde yo he estado con esa persona, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que el hipocampo responde y va a darte esa información, ¿verdad? Y en cuestión de segundos hemos empezado a acordarnos de dónde estuvimos juntos, de cuándo, y a lo mejor hasta se nos produce más placer. Oh, aquel día fue maravilloso. Qué bien lo pasamos. Entonces, ¿veis? Y cuando eso se produce, el hipocampo le dice, mira, este mozo, esta moza es de esta situación que tú viviste es esto, y entonces la amígdala, ¿qué hace? Producir más emociones. Y a lo mejor, si es una emoción agradable, te produce más emociones agradables, ¿vale? ¿Veis un poco cómo es la activación en paralelo de la amígdala y el hipocampo? ¿Vale? Hay un autor que describe que cuanto más fuerte sea la activación del hipocampo, o sea, que la activación del hipocampo es directamente proporcional a la activación de la amígdala. O sea, si el muñequito encargado de recoger esa información sobre la emoción se activa más, ¿vale? Pues le va a decir al otro, oye, espabila, que necesito mucha información de esto que me está ocurriendo. ¿Me entendéis? O sea, cuanto más emocionalmente me active yo, el hipocampo, que se encarga de dar esos detalles de información del cuándo, de dónde, ¿vale? Y que se encarga también de pasar la información a largo plazo, por eso no nos acordábamos de qué habíamos comido, porque no es importante, ¿verdad? El martes pasado, ¿qué contenido emocional? Hombre, si no hemos pasado mal con la comida, ¿vale? O muy bien, pero en principio es anodino. El cerebro optimiza esa información y dice, emocionalmente, cuando yo comí el martes pasado lo que yo comí, la información de dónde yo estaba, con quién, qué estaba comiendo, no es importante, y lo borra, ¿vale? Este tipo de activación mutua es muy importante, ¿no? Para que comprendáis lo que sucede en la respuesta que damos ante la conducta suicida, ¿no? Tenéis que tener en cuenta también que siempre la activación de la amígdala es anterior a la activación emocional, perdón, a la activación del hipocampo. Siempre una es anterior a la otra, ¿vale? Y esto hay personas que le suceden en los grupos y están un poco desubicadas, ¿no? ¿Esto por qué me sucede? Os voy a contar dos ejemplos. Esto es una mamá que perdió a su hijo, el hijo falleció en un parque, murió en un parque, ¿vale? Y luego, le voy a contar el caso de otro señor que perdió a el hijo murió por suicidio en el parque. Y este otro señor perdió a su esposa cuando estaban esperando un avión para viajar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Tiempo después de producirse las pérdidas, la señora, cuando salía a la calle, pasaba cerca de árboles o pasaba cerca de un parque y se activaba emocionalmente. Sentía una gran ansiedad y no sabía qué es lo que pasaba. Ella pasaba junto a árboles o pasaba junto a un parque, pero no era el parque donde murió su hijo. ¿Me entendéis? En el caso del hombre pasaba lo mismo. En el momento que tenía que pensar en viajar en avión, pensarlo, o acercarse cerca a un aeropuerto, se activaba emocionalmente. Se incrementaba esa sensación de ansiedad. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Parece que vuelvo a revivir de alguna manera. Ha cogido la amígdala, pero como es una información traumática, es una información y ha excedido. Claro, las personas tenemos unos recursos, unos afrontamientos. Claro, nos ponemos en alerta y respondemos. Pero ¿qué pasa cuando hay una pérdida por suicidio? Que es una de las pérdidas más difíciles de elaborar, según los expertos. El duelo, me refiero. ¿Qué ocurre ahí? Que la intensidad emocional es tan intensa que muchas veces
no sabe cómo trabaja. El cerebro lo que hace, cuando hay personas que lo que hacen es que cuando se da la situación traumática, la información se fragmenta y entonces el hipocampo no sabe dónde guardar esa información y lo guarda en cajones ahí abajo, está guardada pero está ahí abajo y en otro lateral que hay aquí, más allá, ¿vale? Entonces la información está como desfragmentada y cuando se activa cuando el señor con su amígdala o la señora con su amígdala ve los árboles o el señor ve el aeropuerto y se activa, no puede echar mano, se activa emocionalmente, pero no es capaz, esa intensidad, esa ansiedad, no la puede relacionar él con el hecho de que su esposa haya muerto en el aeropuerto o que en el otro caso su hijo haya muerto en la arboleda. Y no la puede frenar. Una respuesta de estrés postraumático. Yo recuerdo una joven de uno de los grupos que había muerto su padre por suicidio. Entonces ella refería que no podía frenar esos pensamientos automáticos que le venían. Le venían muchos pensamientos, crisis de ansiedad muy habituales, ¿vale? Se le aceleraba el corazón. ¿Qué estaba pasando? Esto que os estoy explicando. Se había procesado la información de una manera anómala. Entonces ahí no había una sincronicidad entre el sistema límbico, entre la amígdala y el trabajo del hipocampo. Oye, yo no sé dónde... Y entonces se producían esas respuestas tan intensas, emocionales. Es parecido, los síntomas son muy similares al trastorno de estrés postraumático. Eso sucede. No sé si os ha pasado, si conocéis a alguien que le haya pasado. Pero por eso dice que hay emociones en la vida, te vuelven a vivir lo que no sabes luego cómo reconstruirte, ¿no? Lo que estás diciendo, que te cuesta más ante un dolor por suicidio. En este caso hay que trabajarlo, en el caso de personas en estas situaciones, tiene que trabajarlo a nivel de psicoterapia primero. Una persona que tenga formación en duelo, en el grupo ¿qué es lo que pasa? Van a salir. Esa respuesta sale en el grupo porque se está activando. Hay a lo mejor algún comentario que hace alguna compañera y la activa, ¿vale? A esa persona. Y sale una vez y otra vez, pero está ahí congelado. Eso es un duelo que tiene una proyección negativa, a no ser que trabajes en el ámbito de la psicoterapia. Es que a veces no tiene ni que pasar en la bolera, ni tienes que ir a la que se activa. Claro, pero cuando la activación está fuera de control, ahí es cuando estamos hablando de esta situación problemática, ¿no? Hay otras situaciones, depende de la persona, que sin tú quererlo se te activa. Puede estar con esas rumiaciones obsesivas. Ahí es donde, ¿qué señala eso? Cuando tú no eres capaz de controlar. Cuando vas elaborando el duelo, tú eres capaz de conectar, ahora sí quiero conectar, pero ahora no. Y eres capaz de ese proceso dual que hablan algunos autores, que te protege. Pero si está fuera de control, esa rumiación, sin llegar al estrés postraumático, si está fuera de control y esas rumiaciones tú no las quieres, pero están presentándose, hay que trabajar en eso. Igual hay alguna situación que está pendiente de resolver detrás. Me refiero con respecto a la pérdida, ¿no? Entonces, como digo, a partir de un cierto punto de activación parece que esa sobreestimulación de la amígdala interfiere en la activación del hipocampo, ¿no? Y entonces este fracasa en su misión de integrar esa información traumática, ¿no? La función que relaciona la interacción entre el hipocampo y la amígdala tiene una forma de U invertida, lo que nos ayuda a entender cómo se produce la experiencia de fragmentación ante una situación traumática. Se produce la pérdida, entonces nosotras, las personas, vamos activándonos procesualmente, ¿vale? Y vamos elaborando el duelo. Llegado a este punto, generalmente, la persona, ¿qué va a hacer? Pues va a bajar esa intensidad emocional, vamos a procesarla adecuadamente. Pero ¿qué ocurre si no es así? Si quedamos traumados o hay alguna tarea, no podemos no tener trauma ninguno, pero sí tenemos trabajo pendiente en nuestro proceso de duelo. Y entonces, ¿qué ocurre? Se produce esto, un fracaso en la integración de nuestra pérdida, la fragmentación de la que yo hablaba, una reactivación emocional fuera de control, lo que hablábamos, ¿vale? Y entonces esta función, que es como debería ser el duelo, llega aquí arriba, pero permanece arriba, ¿vale? Porque la persona, por ejemplo, como decía Nuria, se compromete en actividades para evitar ese dolor continuamente, adicciones,
correr muy deprisa con el coche. Me acuerdo el caso de un hombre que mordía los maxilares para hacerse daño, para romperse las piezas dentales, por ejemplo, ¿vale? O bien estar permanentemente conectado con el recuerdo. Lo que decía ella, la momificación es un ejemplo, ¿no? De, oye, esto se queda congelado, o yo no dejo las cenizas yo no me puedo ir de vacaciones y dejar las cenizas de mi marido solas, ¿no? O tener, por ejemplo, las fotos de su nieta pequeñita por toda la casa, en los cojines, en la pared, por todos lados, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tiene que ser que haya un problema, pero ya está indicando que posiblemente haya un problema ahí. Porque el estilo de afrontar que tenemos cada persona, el estilo de afrontar el duelo, puede estar indicando que a lo mejor la activación permanece y no baja, ¿vale? Que es como lo que debería suceder, que baje, ¿no? Todo ese conjunto pues, de la activación emocional y mental, ¿no? que se nos produce. Entonces, mirad, hay una cosa aquí, luego la tengo más adelante también, que se llama ventana de tolerancia al dolor. Aquí es donde hay que trabajar el proceso de duelo, en este margen, ¿vale? Si llegamos mucho más arriba, la persona no está disponible para trabajar el dolor. Por eso yo os decía que la persona experta en duelo son las personas que lo viven. Os voy a poner un ejemplo que lo vaya a ver. Hay una persona en el grupo de duelo, una mamá que perdió a su hijo. Entonces recuerdo hace unos meses que estábamos en una reunión online y yo le decía, digo, mira, hoy vamos a trabajar la guía del recuerdo, vamos a hablar de tu hijo, de detalles específicos de tu hijo, de qué le gustaba comer, cómo era, qué costumbres tenía, ¿vale? No podía. No podía. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba yo invitándola a hacer? A superar este umbral por encima. Y ella me decía que no. ¿Y yo qué hice? No me metí ahí. ¿Veis cómo sois las personas que estáis en duelo son las expertas y el facilitador se deja guiar? O sea, es el que, por aquí no, vale, pues vamos por otro lado. Pero me entendéis un poco esa idea. Cuidado con eso porque ocurre también, a nivel de psicoterapia individual, ocurre, ¿no? La carta de despedida. Yo sí creo que hay personas que quieren despedirse. De hecho, me lo han dicho, oye, yo me quiero despedir de mi ser querido. Pues vale, vamos a afrontarlo, vamos a ver cómo se hace esto. Otras personas no, evidentemente. Indudablemente el vínculo va a permanecer siempre con nuestro ser querido. ¿Entendéis esto? Esto es muy importante, porque a lo mejor en la propia consulta con el psicólogo o la psicóloga, o en algún grupo, pues os invitan a hacer algo así. Entonces, yo lo que les tengo dicho a las personas, si se está tratando algo en el grupo, que el impacto emocional es muy fuerte, saliros de la reunión y entrad cuando queráis. Eso es muy importante, para no sobreestimularos y que se produzca un procesamiento de la información que sea traumático, que tenga un efecto traumático. ¿Veis cómo las personas en duelo son las que son las expertas realmente en su propio duelo? Esto me gustaría mucho que lo entendierais. No sé si lo estáis captando o resulta... ¿Lo comprendéis? ¿Tenéis alguna duda? Bien. Entonces, cuando estamos los psicólogos, alguna vez me han llamado la atención, hombre, Fran, es que estás estimulando el dolor. Digo, hombre, es un grupo de duelo. Entonces, tenemos que llegar a un punto en el que trabajen las personas, cada una a su ritmo, pero efectivamente tenemos que ayudar a que las personas transiten ese proceso y que avancen, ¿no? Y sí, estimulamos el dolor, claro que sí. Pero cuidando eso, de no pasarnos. ¿Y qué pasa con las propias personas del grupo? Cuando llevan años. Mira, Fran, es que yo, ¿cómo voy a hablar de mi marido si esta mujer ha perdido a su hijo? Pero hombre, por Dios, si tú no hablas, no vas a hacer tu trabajo, el que tú necesitas. Entonces, como se crea un vínculo, lo que decía al principio del estigma, por proteger, no, yo no voy a hablar de mi dolor porque voy a contagiar y nos inhibimos. Por eso separamos a la familia, a los familiares en los grupos están separados. Hijos de padre o maridos o esposas están separadas, no pueden estar en el mismo grupo porque se inhiben. Si ya las personas que no se conocen se inhiben, imaginaos los familiares. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que si tú en un grupo de duelo no ventilas, no compartes eso que necesitas, pues ¿para qué vas? No estás trabajando.
no avanzas, no progresas, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando tú hablas de lo que te duele a ti? Que la otra persona le estás estimulando lo que le duele a ella y le estás ayudando. Entonces, la otra persona realmente no le duele lo que te duele a ti, le duele lo suyo. En un funeral, probablemente habéis escuchado situaciones en las que cuando murió mi hermano lo pasé fatal, estáis allí a lo mejor y hay familiares, amistades, cuando murió mi tío, qué mal, porque tal, ¿qué están hablando de lo suyo? Porque la situación estimula su dolor. Eso es positivo, eso es bueno. Por lo tanto, tenemos que expresarnos. En los grupos hay que expresarse. Nos reímos, pero hay situaciones muy duras, claro, se llora. Es que es lógico, es lógico. Bueno. La vergüenza, por ejemplo, hablaba de algunas emociones, Nuria, como la vergüenza. Ocurre como en el colectivo LGTBIQ+, ¿no? Que se produce el contagio del estigma, ¿no? Y entonces ya no es solo... ahí va el hermano del suicida, ese estigma se extiende a toda la familia para que veáis el peso, ¿no? Y en los pueblos pequeños todavía más, ¿no? Me acuerdo una señora que me decía, es que yo voy andando cuando murió mi marido y hay personas conocidas que se cruzan de acera, se van a la otra acera. Personas que me han retirado el saludo. También hay personas que le saludan, que reaccionan con cariño, ¿no? Para que veáis, ¿no? Un poco, ¿no? Esa reacción. Hablaba Nuria también del enfado, ¿no? El enfado sentirse enfadado es una manera que tiene la persona en duelo de seguir siendo fiel a la relación. Una forma de expresar que no se acepta la muerte y por tanto es una manera de comunicar el deseo de continuidad en la protección. Yo tengo, en el grupo hay personas que se sienten muy culpables pero también muy enfadadas. No hago mucho porque salgan de ese enfado. Intento facilitar que la expresen, pero yo sé que lo que hay detrás es esto. Este sentimiento de seguir conectado a su ser querido, de seguir siendo fiel en la relación, de intentar protegerlo, ¿no? de mantenerse en ese deseo de protección. Y eso es bueno para la persona. El problema es que se mantenga ahí durante mucho tiempo, con ese enfado, porque el enfado, lo ha dicho ella también, es tapadera de otras emociones como el dolor, la añoranza, la tristeza. Y no sentir rabia para algunas personas, no sentir rabia por lo sucedido sería una forma de aceptación o de claudicación, ¿no? Ante la pérdida del ser querido. ¿Qué ocurre cuando el enfado se desplaza hacia afuera, hacia el entorno? El señor o la señora de la ambulancia que ha tardado, en el hospital, que no la han atendido adecuadamente, etcétera, etcétera. Pues que nos metemos en litigios, ¿no? En procesos legales. La búsqueda de justicia a través de medios legales o de otro tipo alarga el proceso de duelo. Las personas que están en los grupos de ayuda y están metidos en proceso, que son algunas, pues deben de saber eso, lo comentamos, ¿no? Generalmente lo que hace el duelo es se detiene y se prolonga. Impide la recuperación de la persona mientras esté el proceso activo, ¿vale? ¿Y qué ocurre cuando se acerca el momento del juicio, del proceso? Pues el malestar ese se acrecienta y la ansiedad también. Y se reactivan, pues eso, muchas emociones, ¿no? Negativas. Esa fantasía que tienen algunas personas de que el litigio le va a producir alivio, pues no siempre se confirma. Pero, por otra parte, sí es verdad que para algunas personas es necesario, es un objetivo necesario y real, y tiene una función reparadora, el implicarse en ese tipo de procesos, ¿no? El enfado, yo quería poneros aquí el testimonio. ¿Veis? Esto es lo que os comentaba antes. Aquí es donde trabajamos, donde se debe trabajar el proceso de duelo. Por aquí abajo están aquellas personas que están en evitación, que no quieren contactar, no quieren hablar de la persona del ser querido, no están en condiciones
de poder activarse para poder trabajar ese duelo, ¿no? Están en hipoactivación, ¿vale? Por aquí, y por ahí arriba es lo que explicaba antes, ¿no? Que se puede producir una sobreestimulación. Y entonces ya aquí arriba lo que estamos haciendo es, lo que puede hacer el profesional, entre comillas, es perjudicar a la persona, ¿vale? Esto quería poneros el testimonio de Carlos, ¿no? Carlos perdió a su mujer hace 3 años de un ataque al corazón, la ambulancia tardó media hora y Carlos tuvo que presenciar su muerte sin poder hacer nada. Él cree que su muerte podría haberse evitado. Ha puesto una denuncia contra la institución presuntamente responsable y está muy obsesionado con la resolución de su demanda. Ha tenido problemas en el trabajo por sus repetidas ausencias y tiene a sus hijos desatendidos. Como veis, en este caso, esto es un caso real. En este caso, el enfado interfiere notablemente en la vida de Carlos, ¿no? Problemas en el trabajo, desatención con los hijos. La culpa. Muchas veces el trabajo de la culpa, el sentimiento de culpa, que es muy habitual en el contexto de duelo, como es un duelo desautorizado y por la circunstancia que tiene, este sentimiento de culpa está exacerbado, está incrementado. En otros tipos de duelo también hay sentimiento de culpa, pero aquí está incrementado este sentimiento, ¿no? Entonces, es necesario trabajar este sentimiento de culpa porque si no se puede convertir en algo, en un obstáculo que te va a impedir seguir avanzando en tu proceso de duelo. Pero como ocurría con el enfado, también tiene una función. Algunas veces cuando estamos en el grupo y hablo con las personas, ¿no? y intento profundizar con ellas en relación a qué hay detrás de ese sentimiento de culpa respecto a la pérdida de tu hija o de tu hijo, qué pasó, cuéntame lo que pasó, por qué no estabas allí, qué es lo que llegaste a hacer, qué es lo que no llegaste a hacer, ¿verdad? Le cuesta llegar a qué función tiene esa culpa en él o en ella, ¿no? Cuando está experimentándola. Una función de continuidad en la relación, de reparación por haber fallado en ese rol de protección, ¿verdad? Por lo tanto, para que os fijéis, ¿no? Que una persona podría pensar que la culpa es algo que es un obstáculo en el duelo, pero realmente tiene una función. El problema es cuando ese sentimiento se adueña de nosotros o de nosotras y no nos permite seguir avanzando. En esa culpa hay que reconocer todos esos sentimientos, todos esos pensamientos, aceptarlos, ¿vale? Intentar repararlos de alguna manera, tal vez haciendo algo personal, algo de manera espiritual, pero ese intento de reparación es importante hacerlo, ¿vale? No siempre vamos a estar... Tú puedes invitar a la persona, como decía antes, tú puedes invitar a la persona a trabajar... Está jugando al ping-pong con la puerta. Tú puedes intentar trabajar la culpa con las personas. En el grupo es más complicado, ¿no? Pero realmente hay personas que no van a estar disponibles para ello. El miedo. El miedo es otra respuesta también que tiene lugar en las personas en duelo por suicidio. Miedo hacia los propios impulsos autodestructivos. Cuando hay familiares en los grupos, hijos, hijas, pues suelen temer por el hecho de que haya una transmisión genética. Oye, y esto de que sea suicidado mi tío o mi padre o mi hermano puede implicar que yo tenga más posibilidades de suicidarme. No, hasta ahora no se ha encontrado nada que determine o que tenga una valoración real a nivel de transmisión genética que indique que efectivamente el suicidio es transmisible o ese deseo suicida es transmisible. No hay nada. Lo que sí tiene un componente de predisposición biológica de transmisión son enfermedades como la esquizofrenia o la depresión, por ejemplo. Ahí sí hay demostrado esa transmisión, ¿no? Como os digo. Bueno, me voy a saltar algunas cosas. Quiero hablar precisamente de, no sé qué pensáis vosotras y vosotros de cuando una persona
está o ha terminado de elaborar su duelo o va por el buen camino. ¿Qué pensáis? ¿Qué señales podéis tener o podéis ver en esas personas? Vuelve a su vida, más normal, ¿no? Su rutina, su vida. Mirad, hay tres elementos, ¿no?, donde podemos fijarnos. Una, la experiencia subjetiva, los cambios en la conducta y el alivio de síntomas, ¿no? La experiencia subjetiva, pues las personas cuando avanzan en su duelo adecuadamente informan de que mejoran su autoestima, la persona mejora su autoestima, ese sentimiento de culpa se reduce, por ejemplo. Puedo hablar de mi madre sin quedarme bloqueada, con los ojos llenos de lágrimas, ¿no?, como me pasaba tiempo atrás, ¿no? Otra experiencia subjetiva que comenta es relativa a un incremento de sentimientos positivos hacia su ser querido. A lo mejor experimentaba enfado, odio hacia él o hacia ella, pero eso ya ha pasado. Ahora lo que queda es la pérdida, ¿no? Es el amor, es el recuerdo, ¿no?, pero un recuerdo sereno. Ahora simplemente la echo de menos o le echo de menos. Antes estaba angustiada. Los cambios en la conducta, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy típica en los duelos, esa conducta de búsqueda del ser querido, volviendo al hospital donde falleció, o yendo a lugares especiales para nosotros o para nosotras. Esas conductas ya no son necesarias, ya no las necesitamos llevar a cabo. Las personas empiezan a socializar, a formar nuevas relaciones. Personas que han habitado con anterioridad actividades religiosas las vuelven a retomar. Tal vez personas que evitaban ir al cementerio ahora sí van, ¿vale? Y luego el alivio de síntomas. El alivio de síntomas, os lo voy a poner con un ejemplo. Había en el primer grupo presencial en Sevilla, había una mujer que había perdido a su pareja. Entonces, ella me refería, en las primeras reuniones me refería a una gran cantidad de dolores, ¿no? En el estómago, muscular, en el cuello. Entonces yo, evidentemente, le dije, vete al médico a ver qué. Le hicieron muchas pruebas y no salía nada, no había un origen claro, ¿no? Conforme ella fue progresando en su proceso de duelo, esos síntomas se iban aliviando. O sea, este es uno de los elementos también que va notando, ¿eh? Además, cuando llega el aniversario de su fallecimiento, cuando hay fecha señalada, generalmente las personas suelen referir un empeoramiento. Me encuentro peor, ya no solo de ánimo, sino me molesta más el estómago o me noto más tensión, contracturas musculares, etcétera, etcétera, ¿no? No es factible determinar un tiempo preciso de finalización para el duelo para todas las personas, ¿no? Incluso 2 años es un periodo relativamente corto, ¿eh?, para muchos y muchas, ¿no? Pero bueno, ya podemos identificar algunas señales, ¿no?, de que se va por el buen camino, ¿no? Y la persona, si ya es capaz de invertir sus emociones en la vida diaria, como decía antes, de socializar, ¿no?, experimenta tristeza, ¿no? Pero ya no es esa tristeza, como me decía una persona, de opresión torácica, ¿no?, de presión al pecho. Ya no noto yo eso, ¿no? Estoy triste, pero ya no es igual, ¿no? Bueno. Y por supuesto, tener en cuenta que el proceso de duelo no es un proceso de avance, es un proceso de avance y retroceso. Y eso es lo normal. Estoy muy bien, voy retomando mi vida, me encuentro que voy bien, que oye, que parece que voy saliendo, ¿no? Y recuerdo a mi ser querido con cariño, pero ya de otra manera, ¿no? Y pasado un tiempo, pues yo no lo llevaba tan bien. Y te hundes y la montaña rusa, ¿no? Lo había escuchado muchas veces, la montaña rusa emocional, la persona está hundida, no quiere salir de casa, no me encuentro bien, he empeorado, ¿no? Esto es normal, ¿vale? Hay que atender qué es lo que está ocurriendo, porque muchas veces lo que se está señalando es, como dije antes, son cosas que hay que atender, ¿no? Hay trabajo por hacer, ¿no? Y bueno, pues un placer haber estado hoy con vosotros y con vosotros, un privilegio estar aquí. Nos quedan unos minutos. Si queréis preguntarnos algo, algún comentario, algo que queráis compartir. De lo que has dicho de suicidio, por ejemplo, de su tío y de Sí. la... Transmisión genética, ¿no? Exactamente. Eso puede ocurrir, ¿no? No. Lo que ocurre es la imitación. Es que mi hija tiene depresión. Ha tenido un intento de suicidio. Y siempre pregunta, porque una hermana de mi marido se suicidó. Luego un hermano tuvo la Sí.
Y mamá, ¿eso tendrá alguna relación con lo que tengo? Bueno, la depresión sí hay una transmisión, una predisponibilidad biológica, ¿no? Pero la conducta suicida no. La conducta suicida, el pensar en tener pensamiento suicida no es una enfermedad y no lo hace a uno más débil, o sea, ni es un enfermo por tener pensamiento suicida. Yo pienso que bajo determinadas circunstancias, todas las personas que estamos aquí probablemente tendríamos ese pensamiento en un momento determinado. Yo lo creo. Y yo ahora que estoy con personas que están en riesgo y veo las circunstancias de vida de muchas personas, lo pienso también, oye, bajo determinadas circunstancias es factible. Pero las personas no quieren morir, ¿eh? En el caso que me comentas, responderte que no hay una transmisión, no está demostrado que haya esa transmisión genética. Lo que sí es verdad es la imitación. Y por desgracia, cuando se da noticia relativa al suicidio, sobre todo de famosos, y se da información sobre cómo lo ha hecho, dónde lo ha hecho, si os fijáis luego, ha ocurrido con la chica en Sevilla. En Jaén, 2 niñas aparecen en un banco. Luego en Madrid, otras 2 niñas o 2 niños fallecen también por suicidio, en relativamente poco tiempo, ¿no? Hombre, por favor, estáis explicando el método, edades, tal, estáis romantizando el suicidio. Eso sí contagia. De hecho, una de las normas que tenemos en el grupo de riesgo es que, a pesar de ser un grupo de riesgo, no se puede explicitar, o sea, no se puede decir si tú has pensado en morir, cómo lo vas a hacer, dónde, cuándo, porque eso contagia al resto de compañeros. Ha sucedido, ¿vale? Pero no hay transmisión genética, no. Ella me pregunta muchas veces, mamá, la vida no dijo nunca por qué tenía ese pensamiento de suicidarse. Gracias. Por ahí había otra consulta. Yo quería preguntarle a los familiares de estas personas que están pasando o que han pasado un duelo, muchas veces se apartan, ¿no? ¿Cómo reconocer si ya están bien, han superado el duelo? O sea, que los familiares se apartan o te apartan. Pero ahora no sabemos actuar. Sí, vale. Muchas veces pensamos que lo que tenemos que hacer en el duelo es decir algo específicamente a la persona o hacer algo. Muchas veces estar ahí, darle la mano o estar disponible para él o para ella, simplemente decirle, oye, si quieres hablar, estoy aquí y no te voy a juzgar por lo que me digas y voy a validar esas emociones. Y a lo mejor nos resultan raras, ¿no? Yo recuerdo en los grupos, por ejemplo, como había personas que se ponían en la ropa de su familiar y eso les ayudaba, ¿no?, a estar en contacto con su familiar, ¿no? O lo que decía antes del alivio, ¿no?, del sentimiento de alivio. Nosotros validamos esas emociones. O sea, eso es importante que tú lo sientas y que lo compartas con nosotros y con nosotras. Eso mismo yo te invito a hacerlo, ¿no? En ese caso, en el caso de personas que están en duelo, ¿no?, en el caso de ser familiares, ¿cómo podemos estar acompañando a personas que han perdido un ser querido por suicidio? Estando ahí, ¿no?, disponible tal vez para llevarle, como decía antes, un poco de fruta, o si quieres salimos y charlamos, no te voy a juzgar, no te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Es que debes hacer esto. Debes hacer, yo en alguna persona me ha referido, es que me ha dicho el psicólogo que es, como soy joven, que me vista, que me pinte y que salga a la calle. Hombre, por favor, ¿me entiendes, no? No os preocupéis por ese tipo de situaciones en el sentido de, oye, es que tengo que... No, estar al lado de la persona, acompañando, y preguntarle, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Vale? Y es muy importante porque la persona verbaliza que se genera como un síntoma familiar, porque entonces ni entiende ni respeta que no tiene cuerpo para estar en esa familiar. Y verbaliza mucho que ven niña, que viene a insistirme, que vaya, que no te quedes sola, que te no. ¿Vale? Simplemente respetar su necesidad individual, sus necesidades humanas. ¿Más cosas que queráis?